Muy buenos días, estudiantes de cuarto año medio del Colegio Santa Rosa. El día de hoy, en esta cápsula, vamos a trabajar el tipo de razonamiento dentro del gran tema que es la argumentación. Para ello, vamos a visualizar un PowerPoint que fue preparado junto al Departamento de Lenguaje y el cual trata esta temática para lograr así el objetivo, que se resume en que ustedes logren identificar y poder así también analizar tipos de razonamientos o argumentos, que es lo mismo. Para comenzar, me gustaría que pudiésemos recordar la diferencia entre tesis y argumentos. Vimos en clases pasadas que una tesis, en pocas palabras, es una opinión controversial, es decir, que genera revuelo, que genera distintas opiniones al respecto e interés dentro de la gente en cuestión. Y los argumentos son las razones que se utilizan para defender a la tesis. Vimos en clases pasadas también que los argumentos podíamos clasificarlos en aquellos que persuadían y aquellos que convencían. Dijimos que los argumentos que convencen entregan información de tipo lógico-racional, mientras que los argumentos que persuaden lo hacen a través de la información emotiva afectiva. Es decir, aquellos argumentos que entregan información que nosotros podemos comprobar que es lógica, son argumentos que convencen, y aquellos que apelan a la emotividad son argumentos que persuaden. En la cápsula de hoy y en las clases de estas semanas, a la cual los dejo cordialmente invitados, vamos a trabajar los tipos de argumento lógico-racional, es decir, los tipos de argumento que convencen, y los tipos de argumento emotivo-afectivo, es decir, los tipos de argumento que persuaden. Voy a comenzar entonces. Los tipos de argumento lógico-racional se clasifican en 5. Razonamientos por analogía, razonamientos por generalización, razonamientos por signo, razonamientos por causa o razonamientos por autoridad. Cabe destacar que en este caso, razonamiento y argumento es lo mismo. Se refiere a la forma en que se articula el pensamiento. Pues bien, el primero de ellos es el razonamiento por analogía, el cual corresponde al establecimiento de una semejanza entre dos elementos que son diferentes. Y en cuanto a esa semejanza, ¿cierto? Se dice que lo que es válido para uno es válido para el otro también, solo por esa semejanza. Un ejemplo de ello es: las vasijas encontradas en este sector son similares en figura y materiales a los empleados por la otra. Por lo tanto, pertenecen a la misma cultura. A la misma cultura. Este argumento está diciendo que solamente por parecerse dos vasijas en cómo están hechas, solamente por el parecido, deben ser de la misma cultura indígena o ancestral, ¿ya? Puede que no sea así, obviamente que esta información nosotros podríamos comprobar si es verdadera o es falsa, pero es un argumento que está entregando información racional y que está haciendo una comparación, por lo tanto lo clasificaremos en razonamiento por analogía. El segundo tipo de argumento lógico racional que convence es el razonamiento por generalización, que es aquel que a partir de varios casos similares a él, se generaliza, ¿cierto?, una tesis y se dice que se aplica al nuevo caso que se está trabajando. Por ejemplo, todas las personas que trabajan en horario nocturno tienen problemas de déficit de vitamina D. Por lo tanto, Amelia, que también trabaja en la noche, debe suplementarse. Este argumento está diciendo de lleno que como Amelia trabaja de noche, y como la mayoría de la gente que trabaja de noche tiene ese problema, entonces seguramente ella también lo tiene y debe suplementarse. Este argumento está haciendo una generalización. Puede que Amelia no tenga déficit de vitamina D. Podemos comprobar si esa información es verdadera o falsa. Por lo tanto, es de tipo racional, ¿ya? Pero en este caso, ¿cierto?, lo está haciendo a través de la generalización.
El tercer tipo de argumento que vamos a ver de este tipo son los razonamientos por signo, que son aquellos que utilizan los indicios del medio que nos rodea para determinar la existencia de un fenómeno. Por ejemplo, mira las nubes del cielo, están negrísimas, seguro que hoy va a llover. Este razonamiento está articulado según lo que sucede alrededor del individuo, ¿ya? Asimismo, vamos a hablar sobre el razonamiento por causa, el cual establece la conexión causal de dos hechos que fundamentan la tesis. Ejemplo, para que quede más claro. La madre de Juanito fumó durante el embarazo. Por eso Juanito es un niño débil y con bajo peso. Yo podría decir, Marcos tuvo notas sobresalientes. Esto es a causa de sus estudios. Ahí estoy estableciendo una causa de por qué sucedió una situación, ¿ya? Luego, razonamiento por autoridad. Se alude a la opinión de expertos en el tema, ¿ya? Personajes consagrados que se les admira, o más bien, más que se les admira, se les asigna, ¿cierto?, una autoridad al respecto. Este tipo de argumentos solemos encontrarlos en la parte de los respaldos de nuestro esquema argumentativo, de nuestra estructura. Ejemplo, como ha señalado el ministro, ¿cierto? No se debe salir a la calle porque podríamos contagiarnos de coronavirus. Ya esa opinión, no se debe salir a la calle, la estoy defendiendo a través de un razonamiento para autoridad, ya que digo que deben hacerlo porque lo dijo el ministro de Salud, por ejemplo. Bueno, en la guía de esta semana viene todos los contenidos que vimos recién y una actividad que es la número 1, en la cual usted debe leer este argumento y señalar a qué tipo de razonamiento corresponde. Si corresponde a un razonamiento por analogía, por causa, por autoridad, ¿cierto? Por signo o por generalización. Bien, ahora vamos a hablar sobre los tipos de argumento que persuaden, es decir, los tipos de argumento emotivo-afectivos, que son argumentos afectivos, argumentos por lo concreto, argumentos por confianza del emisor, argumento eslogan, recurso de la fama y uso de prejuicios. Quiero enfatizar en que existen otros, pero nosotros nos vamos a enfocar en estos 6 que van a ser los que vamos a trabajar dentro de la guía de esta semana. El primero de ellos es el argumento afectivo, aquellos que se dirigen a los sentimientos del auditorio, especialmente sus dudas, sus deseos y temores, con el fin de conmover, ¿cierto? De provocar una sección, un sentimiento de empatía y simpatía, o a lo mejor también de rechazo. Un ejemplo de ellos es, en una campaña para recolectar cierto dinero para combatir una enfermedad, se puede aludir a que nadie está libre de padecerla. Hoy por mí, mañana por ti. Es un tipo de argumento, ¿cierto? Afectivo. Argumento por lo concreto. En este tipo de argumentos se emplean casos familiares, o más, no quiero establecer familiares en lo que significa familia, sino que me refiero a que sean cercanos ya al receptor de nuestra argumentación. Entonces, se emplean ejemplos familiares o cercanos, ¿cierto?, a los oyentes, porque les afectan directamente. Un ejemplo de ellos es, como padres, todos sabemos lo que cuesta criar a un hijo. Como estudiantes, yo sé, ¿cierto?, que es difícil cumplir en épocas de pandemia. Bueno, acá, ¿cierto?, se alude a la cercanía del hecho o de lo que pueda estar viviendo, ¿cierto?, el oyente de nuestra argumentación. Argumentos por confianza del emisor. Ya, el emisor intenta obtener la confianza de los receptores, ¿cierto?, manifestando su preocupación. Y a través de ello,
está buscando persuadir. Por ejemplo, yo, compañeros, defiendo sus derechos, porque soy compañero igual que ustedes. ¿Ya? En este caso, nosotros vemos que el sujeto busca la confianza de su entorno y en base a eso poder persuadir al resto de la audiencia. Argumento, eslogan. Vimos en la clase pasada lo que era un eslogan. Lo trabajamos incluso en la evaluación número 3. El eslogan, ¿cierto? Se trata de una frase hecha, un tópico o una palabra que se repite constantemente, ¿ya? Y esta resume un tema o nos invita, ¿cierto?, a creer en una situación, en una tesis, ¿ya? Un ejemplo que es sacado de la literatura: Poderoso caballero era Don Dinero, perteneciente al poema de Quevedo. Podríamos utilizar, si es de Bayer, es bueno. Podría yo decir, cómprate este champú porque tú lo vales, ¿cierto? Que es el eslogan de L'Oréal, por ejemplo. Ese argumento, porque tú lo vales, nosotros, si lo pensamos, es un argumento que está apelando a la emotividad, es un argumento que persuade, pero es una frase hecha, es un eslogan. Por lo tanto, podríamos categorizarlo en este tipo. Bien, el recurso de la fama, ¿ya? Es ese tipo de argumento que nos persuade, ¿cierto? Y que utiliza la imagen de una persona famosa o valorado socialmente. Ejemplo, Leonel Messi afirma que, bueno, esto es así porque Leonardo Farcas lo dijo, o porque debemos ayudar al pueblo, porque Leonardo Farcas lo dijo y él es una persona con dinero y lo hace todo el tiempo. Ese argumento es el recurso de la fama. Estoy utilizando no una autoridad en el tema, sino alguien conocido por todos para que uno se convenza de ello. Ojo, que en las redes sociales actualmente, las distintas tiendas que nosotros podemos ver, utilizan mucho el argumento del recurso de la fama para persuadirnos de comprar un producto. Cómpralo, porque tal persona que tú admiras lo ocupa, y si ella lo ocupa, tú también tienes que ocuparlo, puedes hacerlo. Ese es un recurso muy utilizado por la publicidad cuando recurren a personas famosas. Podemos verlo en Instagram o en Facebook actualmente. Uso de prejuicios. Ojo que aquí ninguno de nosotros estamos exentos de los prejuicios, ¿ya? Son esas frases típicas con respecto a diversos prejuicios que nosotros podemos hacer respecto de alguien, ya sea por lo etario, ¿cierto? Por lo étnico, por lo sexista, etc. Por ejemplo, si vas mal vestido, eres un vago. Eres un vago porque vas mal vestido. La opinión es que eres un vago. ¿Por qué? El argumento, porque vas mal vestido. Ese argumento está persuadiendo y es de tipo de uso de prejuicios. Acá expusimos junto a las demás profesoras dos imágenes. Una en que una señora piensa que la van a asaltar porque detrás de ella va una persona de color. Y eso es un prejuicio. Esa persona tiene temor de alguien solamente por ser distinto. Está mal. Pero este argumento o esta forma de pensar es, ¿cierto?, un prejuicio, para que quede más claro. Acá también hay otra figura en que sale una muchacha tatuada. Y acá dice, seguro eres un desastre. La opinión es que esa persona es un desastre. ¿Por qué? Porque tiene tatuajes. Ese argumento es un argumento que está completamente lleno de prejuicios, falsas ideas que se hace la gente y que nosotros, como yo les decía, no estamos libres de ello. Bien, y en la guía sale una segunda actividad en que también ustedes tienen que identificar qué tipo de razonamiento emotivo afectivo, es decir, qué tipo de razonamientos que persuaden, se ven evidenciados en los siguientes enunciados, que son 10 en total. Bien, chicos, ese es el tema de la guía de hoy. Espero que
puedan entrar a las clases. Espero que puedan descargar la guía también y trabajar estos contenidos para que después en la guía número 11 y en la evaluación 4, que representaría la guía número 12, todo sea mucho más simple y podamos pasar ya a otra temática y terminar así el tema de la argumentación. Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos la próxima cápsula.